Sí, eso ya. Sí, en Facebook. Hola, hola, muy buenos días. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo amanecimos el día de hoy? ¿Cómo estamos? Vamos a esperar unos minutitos, 2 minutos para que se empiecen a conectar. Voy a checar. Ok, sí. Buenos días, Erika. Buenos días, Angélica. Muy, muy buenos días. Por acá se va conectando una persona maravillosa que hicimos todo lo posible para que pueda estar presente en estas transmisiones. Mi mami, por ahí salúdenla a esta señora linda y bella, Josefina Enríquez, es mi madre. Muy, muy orgullosa estoy de ella por ser una mujer ejemplar. Abuela, súper consentida, y bisabuela, pues ni se diga. Qué bueno, mami, que ya estás aquí aprendiéndole a la tecnología. Hola, amiga, muy buenos días. Ok, muy, muy buenos días. Déjenme les comparto algo. Los temas que yo les he estado compartiendo viernes con viernes, como desde el primero yo les dije, va a ser compartirles, buenos días Ariana, va a ser compartirles mi experiencia, mi testimonio de lo que a mí me ha funcionado. No quiero decir con esto que a ti, que tengas que hacer lo mismo, pero sí deseo con todo mi corazón que pueda ser yo un instrumento de Dios para poder llegar a tu corazón y que puedas sanar todo aquello que en determinado momento te puede estar deteniendo y te puede estar anclando. Y los temas que yo he escogido, hola Francis, muy buenos días amiga. Sari, buenos días, Adriana. Los temas que yo he estado compartiendo con ustedes han sido en verdad que una revelación por parte de Dios para poderlos compartir. Hasta el día de ayer, cuando yo me desperté, no tenía, chicas, el tema que yo hoy te iba a compartir, sino que a los pocos minutos me quedo yo meditando y le digo, Señor, ¿de qué les puedo hablar yo mañana a estas personas maravillosas? Y Dios me reveló el tema. Te voy a hablar de mi proceso de duelo. Buenos días, Deyanira. ¿Cómo fue que yo salí de ese proceso de duelo? Y te tengo que confesar, porque a mí me gusta ser muy, muy transparente. Déjame decirte que en todos mis temas no había sentido lo que hoy estoy experimentando en estos momentos. En estos momentos siento una gran emoción, siento que en otra etapa de mi vida te podría decir, tengo nervios, tengo miedo. No, no es nervios, no es miedo. Siento una gran, gran emoción. Buenos días, Angelita. ¿Me la conectas, nena, por favor? Porque se me... siento una gran, gran emoción de poder compartir contigo este tema. ¿Por qué este tema? Porque en mi caso, yo viví un proceso de duelo por la muerte de mi hija.
pero estamos conscientes o bien tenemos que tener muy claro que no nada más cuando un ser querido fallece, parte de este mundo, es que vivimos un proceso de duelo. Un proceso de duelo lo podemos vivir ya sea porque perdiste la amistad de alguien, porque te cambiaste de ciudad, cambiaste de trabajo, terminaste alguna relación. Bueno, hay diferentes motivos por los cuales vivir un duelo. Y debemos de estar conscientes de ese proceso que todo ser humano debemos de vivir. Pero yo, por mi experiencia, yo te puedo decir que cada uno de nosotros en su intimidad y en su forma de ser muy personal decide cuánto tiempo va a durar ese duelo, cuánto tiempo vamos a seguir ancladas, porque el duelo es un ancla emocional que nos cierra todas las posibilidades, que nos cierra todas las puertas. Te voy a pedir de favor que si tú conoces a alguien que esto le pueda apoyar, que pueda ser de inspiración, que pueda ser fuente para ella, comparte este video para que llegue a muchas más personas y que mi experiencia, mi testimonio pueda edificar y sobre todo la honra y la gloria para Dios pueda levantar a personas así como Dios me ha levantado a mí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos primero que nada, punto número 1, debemos de identificar y tener muy claro que estamos viviendo un proceso de duelo. ¿Sí? Y el proceso de duelo es aquello que te provoca dolor. ¿Qué sucedía en mí? Después de que falleció mi hija, yo no podía escuchar la canción de Amor Eterno. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando estamos en un proceso de duelo, inconscientemente, porque no lo hacemos consciente, yo no quería conscientemente ni que mis hijas ni que mi esposo arrastrarlos a mi dolor, pero yo me encerré tanto en mi mundo, en mi tragedia, en ser víctima de ese. Por eso fue que yo escribí mi libro de Víctima Triunfadora. Precisamente ahí te hablo todo a detalle cómo fue que yo solté ese proceso, cómo fue que yo dejé de ser víctima de mi propio dolor. No porque nadie me señalara como víctima, no, yo era víctima de mi propio dolor y estaba ahí arrastrando a los seres que yo más amo. Buenos días, Sagrario hermosa, desde Guadalajara, qué bueno que estás aquí con nosotros, linda. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y no nada más, yo estaba arrastrando en ese proceso, en ese dolor a mi esposo y a mis hijas, a mis padres, a mis hermanos. Tengo tan presente a uno de mis hermanos, Daniel, que un día, y es tanto lo que nos encerramos en esa tragedia, en ese victimismo, que recuerdo, tengo tan grabadas las palabras textuales de Daniel, mi hermano. Él estaba pequeño y me dice, se acerca, se sienta en el comedor a un lado mío, de allá de casa de mis padres, y me dice, ¿cómo tengo ganas de verte sonreír como antes? Ni esas palabras en esos momentos me hicieron reaccionar. Lo tomé como una agresión a mi persona. ¿Qué es lo que sucede? Que debemos de trabajar mucho lo emocional para poder nosotros entender que Dios tiene un propósito y que Dios sabe por qué pasan las cosas y que nuestra vida, mi vida, la vida de mis hijas, la vida de mi esposo, la vida de mis nietos no me pertenece.
La vida de mis padres no me pertenece, ni la de mis hermanos, ni de todas las personas que están a mi alrededor, a las cuales yo amo entrañablemente. O sea, no me pertenecen. Y eso tenemos que estar consciente, tener ese desapego de entender el proceso divino de vida que tenemos. Llegamos, nos reproducimos y nos vamos. Vinimos a este mundo a cumplir una misión, un propósito de vida de Dios, y eso lo tenemos que tener muy, muy claro. ¿Cómo empieza todo esto? Cuando hay personas que a mí me han dicho, pero es que tu niña estaba muy pequeña como para que te pudo haber afectado tanto. Es un hijo, ¿sí? Mi hija vivió 4 días en una incubadora, ¿sí? Pero vivió 7 meses y medio dentro de mi vientre. 7 meses y medio donde fue un proceso completamente difícil, donde yo hoy puedo entender que Dios tenía un maravilloso propósito, pero en aquel entonces no lo entendía. Porque si yo había logrado quedar embarazada a pesar de tener quistes en mis ovarios, era por un propósito de Dios. Y eso mismo ocasionó que yo estuviera hospitalizada durante 7 ocasiones. 7 ocasiones durante mi embarazo estuve hospitalizada. Y siempre estuvo ahí mi maravillosa madre conmigo. En el hospital, si me ponían en reposo, era estar en casa, estaba conmigo o me iba yo con ella para facilitarle las cosas, pero siempre, gloria a Dios, mi familia ha estado conmigo en todo momento. Entonces fue un embarazo muy, muy difícil. Por el hecho de haberme embarazado con quistes en los ovarios, pues ya lo diagnosticaron como un embarazo de alto riesgo. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando tú tienes un hijo en tu vientre? Y las que son madres me van a entender, toda tu esperanza está en ese bebé. Entonces, cuando a mí, un día antes de que mi hija Dania nació, me quitaron todo el medicamento. Mis 3 embarazos fueron de alto riesgo. Mis 3 embarazos fueron de alto riesgo. Mis 3 hijas nacieron a las 34 semanas. Ceci, que es la mayor, estuvo en incubadora 13 días. Después la sacaron. Yo fui muy exagerada a extremo con la formación de mis hijas en cuestión de higiene y todo eso. Exageraba a los ojos de las demás personas, pero yo lo único que estaba haciendo es seguir las indicaciones de los médicos, porque a mí sacaron a Ceci a los 13 días de la incubadora, y la primer semana después de que la sacaron de la incubadora me dieron clases de cómo yo tenía que tratarla a ella, porque yo tenía 19 años, estaba muy joven. Entonces, cuando me decían cómo la bañara, cómo tenía que tomarla en mis brazos, su cabecita, cómo la tenía que... Bueno, todo, me dieron clases de cómo tratarla, si había una falta de oxígeno, cómo la tenía que atender. Bendito sea Dios que desde que Ceci salió del hospital, nunca más regresó, porque los cuidados fueron extremos. Ella nació con una inmadurez en el estómago y su reflujo duró hasta los 9 años. ¿Qué era esto? Que todo lo que ella comía de más hasta la edad de 9 años lo regresaba, no se le quedaba. Cuando Ceci nace, yo dije, ay, Dios mío, se aman tanto los hijos que ha de ser volverte loca o quererte morir junto con ellos si Dios decide otra cosa. Eso fue lo que pasó por mi mente al momento de ver yo aquella niña tan pequeña y entender que había salido de mí, del amor, producto del amor
de mi esposo y del mío, y haber tener esa pequeña en brazos. Entonces, eso fue lo primero que yo pensé. Pero bendito sea Dios que nos da fuerza para salir adelante y nunca nos va a dejar de su mano si nosotros decidimos tomarnos de la mano de Él. Me embarazo nuevamente, que es de Dania, pues es la segunda, es la sandwichito, la de en medio, la que Dios tiene allá a su lado. Fue un embarazo muy, muy difícil. Pues les comento, 7 ocasiones hospitalizada con amenazas de aborto después de parto. Entonces, un día antes de que Dania naciera, déjame decirte que, ay, es que son tantas las cosas que ese proceso a mí me dejó. Esta historia, mi hija nace el 9 de febrero. Es cumpleaños de mi maravillosa madre. Imagínate todo lo que esto conllevaba para mí. El caso de hija Ceci se parece a la película de Eugenio Derbez. Exacto, así es, Alejandra. Entonces, no tienes idea lo que lloramos todos en familia cuando vimos esa película. Entonces, cuando mi hija nace el 9 de febrero, es cumpleaños de mi mami, yo recuerdo que cuando ya me llevan de recuperación a la habitación y piden al familiar en el pasillo para que me acompañe por el elevador, fue mi mami, porque Javier había salido no sé a qué trámites y mi mami es la que estaba afuera en espera, como toda madre amorosa. Y me dice, le digo yo lo primero que veo, la veo a ella, y lo primero que vino a mi mente es felicitarla porque era su cumpleaños. Y entonces me dice ella, y le digo, muchas gracias, mami, mira, por todo lo que tú has pasado junto conmigo, aquí está tu regalo. Tu nieta nace el mismo día que naciste tú en tu cumpleaños. Y en verdad ha sido un regalo maravilloso para ella, porque ella ama entrañablemente a sus nietos. Entonces, salgo yo del hospital, mi hija pues se queda en la incubadora, porque ella nació con inmadurez en los pulmones, con membranas hialinas, y me dice, salgo, y el 13 de febrero recibe, mi mami, estábamos pues quedándonos en casa de ellos, de mis papás, y recibe, yo escucho entre sueños que timbra el teléfono, y los minutos veo a mi mami que toca la puerta de la recámara y abre la puerta y me dice, Laura, te están llamando del seguro, que te presentes acompañada de Javier, que no te vayas sola. Tengo que confesarte que jamás pasó por mi mente la noticia que yo iba a recibir. Jamás me imaginé. Yo me despedí de mi hija al momento que me dieron de alta en el hospital. Yo tuve a mis 3 hijas por cesárea. Un día antes, el 12 de febrero, yo estaba muy, muy feliz porque yo le había mandado leche. Javier él sí iba y la veía, porque yo estaba con la cesárea, fueron días de lluvia, yo no podía trasladarme al hospital. Bueno, habían sido 2 días. Qué bueno, Irma, Araceli, que ya estás aquí, gracias. Entonces, me voy al hospital acompañada de mi esposo, un gran hombre en toda la extensión de la palabra. Llegamos y subo al área de incubadoras, y yo quise entrar al espacio,
de donde están las incubadoras, quise abrir la puerta y al tiempo de que yo quise abrir, se para así una enfermera y me dice, Laura, me dice, sí, le digo yo, ¿me permites un momento? Me dice, va a venir a hablar la trabajadora social contigo. Y me sienta, pero afuera de las incubadoras. Entonces me sienta, afuera estaba el escritorio de la trabajadora social y me sienta ahí enfrente. Yo pues toda dolorida, tenía 4 días de mi cesárea, ya se imaginarán cómo estaba dolorida de esa cirugía. Entonces me abre la puerta y me dice, espérate. Y yo me siento, pero empecé a sentir mucha impaciencia. Yo me empecé a desesperar, me levanto, me asomo por la rendijita de la puerta para ver el área de la incubadora porque se observaba donde estaba mi hija. Y cuál va siendo mi sorpresa, que estaba tapado, tenía una hoja, ese pedacito de puerta que tenía vidrio y yo no podía ver. Entonces me entró angustia, va Javier por mí, me notó, me sienta y me dice, espérate, ya no ha de tardar. En eso sube la trabajadora social. Y ella también me pregunta sin yo presentarme, Laura, me dice, sí, le digo yo, me acompañan, me dijo, vamos a ir a platicar con el doctor. Pues sí, ahí vamos a platicar con el doctor. El doctor tenía una persona en su cubículo y nos sienta afuerita del cubículo del doctor. Y ella se recarga, la trabajadora social, bendita sea, porque tuve que pasar un proceso para yo perdonar esa área. Y te estoy contando toda la historia para que tú puedas entender, porque mi historia se puede parecer en algo a la tuya. Y si yo te digo realmente cómo fue el proceso, pues probablemente no me vas a entender y te tengo que decir la raíz de esto. Entonces, cuando la trabajadora social se para enfrente de nosotros, se recarga en uno de los escritorios de esos altos que tienen en las islas de enfermería, y se para y empieza a darle vuelta al expediente. Empieza ella a darle vueltas al expediente. Nena, ¿me regalas un vasito con agua, por favor? Empieza a darle vueltas al expediente, voltea a verme y me dice, ¿cuántos días te duró tu niña? En esos momentos me derrumbé. En esos momentos la vida se me fue. En esos momentos sentí que caí en un pozo tan profundo en el cual duré 13 años de dolor, de angustia, de tristeza, de desesperación. Y no nada más yo, sino arrastré a las personas que yo más amo, inconscientemente. Gracias. Porque yo no estaba consciente de lo que estaba haciendo. Yo estaba hundida en mi dolor. Yo estaba hundida en la desesperación y en la tristeza. Y no entendía por qué yo estaba viviendo eso. Cuando eso fue el 13 de febrero, cuando nosotros estábamos, gracias a los angelitos, no se velan, no hay necesidad, porque ellos pues tienen un pase directo a nuestro Padre Dios. Tuve la facilidad y la fortuna de que mi hija estuviera en la funeraria, en una funeraria, unas horas para esperar a llevarla a sepultar.
Y en esa etapa, en ese punto, cuando estábamos en la funeraria, que yo no pude cambiar a mi hija, yo no le pude poner el vestido, no lo pude hacer. Y admiro, yo les comentaba ahorita, tengo un gran hombre a mi lado. Él se dice que no soporta muchas cosas, pero él lo puede soportar todo. ¿Sabes por qué? Porque él sí tuvo el valor de cambiar a su hija, de ponerle ese vestido con el cual ella se fue. Yo le había tejido durante mi embarazo, pues me la pasaba acostada y yo tejí una cobijita de estambre, terroncitos de azúcar blanco. Y yo dije, cuando nosotros nos íbamos a ir a la funeraria, yo le dije, mami, dame mi bolsa de tejido. Y me dijo, ¿qué vas a hacer? Le quité las agujas sin terminar y le dije, yo esto lo hice para ella con todo mi amor y se va con ella. Llevaba 10 bolas de estambre tejidas en una cobija, es una cobija grande porque la tiene ella, porque era de ella. Y llegó a mis oídos, no, ¿cómo vas a hacer eso? Hay muchos niños que pueden pasar frío. Esa cobija era para mi hija. Cuando estábamos en la funeraria, otra prueba dura, difícil y otro proceso que tuve que superar. Cuando estábamos en la funeraria, me dice Javier, ¿por qué? ¿Por qué nos pasó esto este día? El 13 de febrero es nuestro aniversario de bodas. Pasaron 10 años para que yo pudiera felicitar. 13 años para que yo pudiera felicitar nuevamente a mi esposo. Imagínense ustedes lo que yo pasaba, lo que mi corazón estaba dañado y lastimado, y aún así, el 9 de febrero yo me tenía que levantar con todas mis fuerzas y con todo mi amor a ir a felicitar a mi mami y sentir que me hacía falta un abrazo. Fueron procesos muy difíciles, pero ya en mi aniversario de bodas yo no podía felicitarlo, yo no podía celebrarlo. ¿Y por qué te digo que tengo un gran hombre a mi lado? Porque durante 13 años, el 8 de febrero, para amanecer el 9, yo solo lloraba por las noches. Y jamás, yo mentiría si te dijera, jamás Javier me dijo, ya está bueno, ya pasó mucho tiempo, ya no llores, ya no sufras, nunca. Lo único que él hacía era abrazarme, darme su hombro para consolarme. Y hoy te puedo decir que por todo lo que yo he aprendido, por todos los talleres a los cuales yo he ido, de pérdida y duelo, las 5 leyes biológicas que estoy estudiando ahorita, a mis terapias de imanes, mis constelaciones, mis procesos de transformación, mis entrenamientos de transformación que yo he tomado, él, sin saberlo, lo único que hacía al momento de abrazarme, así es que cuando tú estés con alguien que está sufriendo, solo abrázala, no le digas nada, porque esa es la mejor terapia. El amor es la mejor terapia que podamos recibir los seres humanos y hasta los animalitos, ¿sí? Entonces, la niña nace el 9 de febrero y falleció en nuestro aniversario, el día que nosotros cumplíamos 4 años de casados. Cuando nosotros íbamos a cumplir 10 años de casados, me dice mi mami, Laura, ya está bueno, ya está bien, ya es momento de que festejen su aniversario. Y le dije, mami, no me pidas eso, no puedo hacer eso, no me nace.
y no puedo hacerlo. No me lo pidas, por favor, porque no puedo. Porque ella me decía, tienen muy bonita relación de pareja, son un buen matrimonio, tienen mucho que celebrar, son 10 años, pero no, yo no podía festejar algo de lo cual a mí me estaba doliendo y me estaba marcando. Bendito sea Dios que llegó. Bendito Dios. Déjame decirte antes de platicarte esto, después de que mi hija falleció, me empezaron a tratar a mí de esterilidad porque tenía yo mis ovarios poliquísticos. Entonces me estaba tratando de esterilidad y un día en la consulta me dice una persona que estaba ahí, ya ves que te pones a platicar con la gente, y me dice, ¿estás embarazada? No, le digo, a mí me están tratando de esterilidad, a mí se me murió una niña y somos muy crueles en ocasiones y no tenemos filtro para hablar las cosas. Y me dice, y estás tan campante, yo en tu lugar me estaría muriendo encerrada en mi casa. Y le dije, yo pensaba lo mismo, pero Dios nos da fuerzas para todo. Pero ese Dios nos da fuerzas para todo, te tengo que ser muy honesta, era de los dientes para afuera. Porque si realmente yo hubiera tenido a Dios dentro de mi corazón, amándolo como hoy lo amo, me hubiera evitado muchas cosas. Y por eso es que hoy te lo comparto, lo que a mí me funcionó. Porque yo le pido mucho a Dios por todas las personas que pasan procesos de duelo, que no vivan, que no duren tanto. Por eso fue que yo escribí mi libro, por eso fue que Dios me dio la revelación de escribir mi libro para poder ayudar a muchas más personas a que pasen de ser víctimas a triunfadoras. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando aparece Mary Kay en mi vida? Dije yo, pues esto es lo que yo andaba buscando. Yo tenía 8 años ya dedicándome al comercio, pero solo trabajaba porque tenía que trabajar. He sido siempre desde muy pequeña, muy responsable, muy comprometida y a no dejar las cosas a medias. Cuando mi papi a mis 10 años enfermó, yo salía a vender pan, mi mami hacía pan y yo salía a venderlo. Entonces, eso mismo de ser tan responsable, que se lo debo a ellos, a mis padres, porque me inculcaron esa responsabilidad, esa entrega. Entonces, llega Mary Kay a mi vida y veo un mundo lleno de posibilidades. Cuando nosotros nos íbamos a casar, yo le decía a mi mami, yo no voy a usar ningún método anticonceptivo, yo voy a tener los hijos que Dios me dé. Yo no voy a cuidarme con nada, yo no voy a intoxicar mi cuerpo. Entonces, cuando me hacen cesárea de Ceci, dije yo, le dije al doctor, es que 3 hijos son muy poquitos, yo quiero más hijos. Entonces, cuando la niña Dania fallece, yo dije, Señor, yo te pedí tener los hijos que tú me quisieras dar. Y mira, hoy te estás llevando a una de las 3 que yo pueda tener. Y te repito, a mí me estaban tratando de esterilidad, pero me dijo el doctor, tu esterilidad puede ser mental, psicológica, porque estás viviendo un proceso de duelo. Esto no quiere decir que no logres embarazarte. Aún así tienes que tomar tus precauciones porque tú no te puedes quedar embarazada ahorita. Ok, pues claro, fue con precauciones, pero déjame decirte que a los 8 meses de haber fallecido la niña, salgo embarazada. Viene Esmeralda a dar una luz a mi vida.
Viene Esmeralda a llenarme de esperanza, y no nada más a mí, sino a Ceci, su hermana, porque ella había quedado con un vacío muy grande. Y fue otro proceso lo que tuvimos que pasar con ella para que pudiera entender y asimilar. Y aún te puedo decir que hay cosas que ella no ha trabajado y no ha soltado, pero pues está en su proceso. Entonces, cuando a mí me dicen, haz de cuenta que yo estaba estaba en tratamiento por esterilidad y había tenido anormalidades. Y voy con el doctor y me dice, ¿sabe qué? La voy a dejar hospitalizada a ver qué es lo que está sucediendo, si el tratamiento está haciendo alguna reacción en su organismo, pero la vamos a dejar hospitalizada. Él me hace revisión y me dice, señora, ¿usted está segura de que no está embarazada? No, no estoy embarazada porque me estoy cuidando. Pues, ¿qué crees? Que sí estaba embarazada. Tenía 8 semanas de embarazo y yo no lo sabía. Y estaba tomando medicamentos porque me habían dicho que yo tenía una inflamación crónica en la matriz y la tenían que desinflamar. Imagínate el tipo de tratamiento que yo estaba tomando y aún así Dios me mandó esa maravillosa bendición que es mi fuerza, que es mi luz, esa luz que vino a iluminar mi camino. Llega Esmeralda. Bendito sea Dios, nació igual a las 34 semanas porque mi matriz ya estaba acostumbrada a eso. Entonces nace ella a las 34 semanas y Dios es maravilloso. Ella no necesitó estar en la incubadora, la metieron unas horas por seguridad, pero sus pulmones estaban completamente fuertes y sanos, y quienes la conocen saben que es bueno, para mí, que a veces ella se molesta porque le digo, pero para mí nunca va a dejar de ser mi bebé. Tiene una fuerza, una energía impresionante, y yo le decía, es que tú tienes la fuerza en esos pulmones cuando la escuchaba llorar, la tuya y la de tu hermana. Entonces, cuando Mary Kay llegó a mi vida, empecé a ver una luz completa. Empecé a ver la posibilidad de encontrarme conmigo misma. Empecé a capacitarme, empecé a estudiar, a leer, un hábito que no tenía. Empezó mi mentalidad a cambiar. Y empecé sobre todo porque yo tuve que ir hasta hacer una charla. Quienes viven por allá por el norte van a saber de quién les hablo, porque ya falleció el padre Pedro Moreno, que era mi confesor. Y un día yo aparté una cita con él y le dije, padre, es que yo siento un vacío en mi corazón y no me lo llena ni mi hija ni mi esposo, no me lo llena nadie. Entonces me dice, y te voy a compartir esto, porque nosotras mismas podemos hacer que las demás personas sientan más grande el dolor. Y me dice, y le digo, es que padre, a mí me dicen que ya no debo de porque me dice el padre. Entonces me dice, ese vacío que tú sientes en tu corazón, no va a haber nada ni nadie que en la vida te lo pueda llenar. Y me dice, el corazón de una madre se divide en los hijos que tenga. Y ese pedacito de corazón de tu hija va a ser para ella, y no va a haber nada ni nadie que te lo vaya a llenar, porque ese es su espacio. Entonces le digo, padre, pero es que a mí me dicen que yo no debo de llorar, que porque le mojo las alitas y no la dejo descansar. Al padre, cuando yo le dije eso, sintió él frustración y hasta tocó su escritorio y me dijo, las personas que te están diciendo eso es porque no saben el dolor por el que tú estás pasando, y son personas
inconscientes que nomás hablan por hablar. Cuando alguien parte de este mundo, ya no regresa, allá se queda. Así es que tus lágrimas lo único que van a hacer es aliviar tu dolor. Porque dime, me dijo, yo no te puedo decir, hey, tómate esta pastillita para que sanes el dolor que tienes en el alma. No hay. Lo único que lo va a sanar es que tú donde estés, en el lugar que estés, con quien estés, si tú sientes ganas de llorar, llora. Descansa, que no te importe quién esté, porque es la única medicina para sanar el alma. Llorar no es sinónimo de debilidad. Llorar no es porque no eres una persona fuerte. Llorar es porque eres una persona que está viviendo procesos de liberación para que vengan cosas nuevas. Entonces, cuando yo entro a Mary Kay y veo este mundo de posibilidades, dije yo, wow, esto es. Aquí es. Y sobre todo cuando yo escucho, porque acuérdate que yo te decía que yo me decía que era mujer de fe. Entonces cuando yo escucho las prioridades, Dios, familia y carrera, dije yo, wow, pues aquí nadie me va a decir nada porque yo hablé de Dios. A mí aquí nadie me va a decir nada si yo estoy encomendándome y aclamando a Dios, pero no de corazón. O sea, no era de corazón, era nada más de los dientes para afuera. En mi búsqueda, yo aprendí y muchas veces tomamos las cosas a nuestra conveniencia. Y a muchas personas yo llegué a decirles, es que lo importante cuando alguien se muere es que debemos de aprender a vivir con el dolor. ¿Sabes qué? No es verdad. Y te voy a hablar por mí. Pero no es verdad. Para poder vivir una vida plena, esa vida plena no se puede lograr si hay dolor en nuestro corazón, si hay un ancla, si hay un duelo por algo que tú no hayas soltado. En mi búsqueda, tú tienes que buscar apoyo, tú tienes que buscar lugares donde sean esa fuente para que tú puedas soltar todo eso. He invertido mucho en mi preparación y esa inversión no ha sido un gasto y no escatimo todo lo que yo pueda aprender y que pueda ser de apoyo, de ayuda para las demás personas, yo lo tomo sin importar lo que me vaya a costar. Como lo he hecho con tantos diplomados, con entrenamientos, como te digo, ahorita que está un poquito pausado, pero estoy tomando un entrenamiento, las 5 leyes biológicas, haz de cuenta que es medicina, pero todo es a través de cómo controlamos nuestras emociones para evitar las enfermedades. Entonces, cuando Mary Kay llegó a mi vida, yo dije pues aquí está. Y cuando empiezo a tomar esta carrera con tanto compromiso, cuando empiezo a tomar entrenamientos y todo, descubro que no es cierto, que si yo digo que voy a vivir toda mi vida con el dolor, que he aprendido a vivir con el dolor de que mi hija no esté a mi lado, pues no, ese era mi limitante para no alcanzar todo lo que yo quería y todo lo que Dios me ha regalado a mí. Y probablemente tú puedas estar en la misma postura en este momento. Yo te invito a que abras tu mente y a que abras tu corazón, a que seas una persona abierta para recibir todas las posibilidades y para que Dios entre y more dentro de ti. Mary Kay fue el medio, fue el vehículo para que yo me encontrara con Dios y conmigo misma, porque trabajar las prioridades donde primero es Dios, segundo lugar la familia y tercer lugar la carrera, pero poner todo eso en equilibrio fue lo que me hizo encontrarme conmigo misma. Y en un entrenamiento de transformación que yo tomé, déjame decirte que ahí descubrí que no hay límites,
que ni el cielo es el límite, cuando en verdad queremos lograr algo, cuando en verdad queremos avanzar en algo. Yo hoy te puedo decir que Dios ha concedido todos los sueños y los anhelos de mi corazón hasta este momento. Hasta ese de que yo le decía, Señor, yo voy a tener los hijos que tú me des. Yo no voy a tomar métodos anticonceptivos. Dios me lo concedió. Porque amo tanto a mis consultoras que para mí cada una de ellas, de las mujeres que llegan a mi preárea, son como mis hijas. Las veo tal cual, las siento como mis hijas de sangre, porque en cada una de ellas veo los ojos de Dios y a través de los ojos de Dios veo los ojos de mi hija. Entonces, yo te invito a que te agarres de la mano de Dios, porque es el único que a mí me ha mantenido de pie a través de todo esto. No hay una medicina, no hay un antídoto que yo te pueda decir que te va a sacar de ese duelo, que te va a hacer soltar esa ancla. No, todo está dentro de cada uno de nosotros. Es por eso que yo amo tanto mi trabajo, lo disfruto. A mí me pueden dar las 11, 12 de la noche y no sentir sueño. En ocasiones mejor apago mi celular a cierta hora. Yo ya puse horario, a las 7 de la mañana se habilita el chat del grupo de mis consultoras y a las 10 de la noche se cierra. Hay ocasiones en que pues amerita que estemos más tarde o más temprano, pero hay un horario establecido. Hoy te puedo decir que he sido tan bendecida con Dios. Hoy te puedo decir que tengo a las mejores hijas a mi lado, en mi grupo, en el mundo, en esta familia maravillosa de Mary Kay, porque te digo, Dios me ha dado mucho y me la sigue dando. Ahorita estoy sorprendida. En mi unidad van casi 190 mujeres que han entrado en lo que va de este mes. Entonces, ¿y cómo las estamos iniciando? Con amor, desde el corazón. Así es como estamos trabajando, así es como estamos, no estaba leyendo nada, estaba por acá. ¿Cuánto has pasado? Todo lo has usado para crecer. Exacto, Sagrario. Y déjame decirte que Dios tiene siempre un plan perfecto. Todo lo que vivimos, todo lo que pasamos es por algo. Cuando falleció mi hermano, yo ya estaba en Mary Kay. De hecho, estaba en un seminario en la ciudad de Monterrey. A mi hermano lo habían operado, lo operaron del corazón, le hicieron la operación del corazón abierto. Y pues seminario ya estaba programado, ya a él le programaron la cirugía y todo. Y yo me voy, un día antes de irme a seminario de madrugar, yo voy al hospital y le digo, te voy a platicar esto porque la importancia y la gran diferencia cuando nosotros trabajamos con nuestras emociones. Cuando nosotros tenemos un nivel emocional estable, con esto no te quiero decir que no tenga debilidades. Soy un ser humano como cualquier otro. Claro, me tambaleo. Un día me dijo una de mis directoras, precisamente cuando falleció mi hermano, que estaba a la funeraria, y me dice, Isabel, que esas palabras jamás en la vida se me han olvidado, y en momentos que yo tengo esas debilidades, vienen esas palabras que sé que vienen de Dios. Y me decía ella, Laura, usted es como las palmeras. Se podrá tambalear, pero jamás se va a caer. Entonces, cuando mi hermano falleció, yo estaba en seminario, me dan la noticia ya mi directora nacional, que en esos momentos ocupó el lugar de mi mami, que no estaba allá, y eso me hace a mí vivir eternamente agradecida con ella, porque ¿qué fue lo que hizo? Ella me dio la noticia desde el amor. Ella me abrazaba,
nada más y me decía, te quiero mucho. Y yo le decía, ¿qué pasa? Y me volví a abrazar y me decía, Laura, te quiero mucho. Entonces yo me hago para atrás y le pongo las manos yo en su pecho y le digo, Edna, ¿qué pasa? Y me dice, Laura, tu hermano falleció. Me desvanecí, no supe de mí hasta que ya estaba en el cubículo de enfermería en seminario. Estaba rodeada de mis hermanas directoras y me dice Yadira Vizcaíno, amiga, ¿qué quieres? Irme a Hermosillo inmediatamente. Pásame mi teléfono, le marco a Javier y le digo, dime que son mentiras lo que me acaban de decir. Su silencio me dijo que era cierto. Entonces le dije, me voy para allá. Bendito Dios, fue el único vuelo que había disponible para que yo volara a Hermosillo. Hice una escala en Ciudad Juárez para poder llegar y me vine. La gente me ha dicho, ¿tienes algún remordimiento porque no estuviste las últimas horas de tu hermano? No, y déjame decirte, a todos mis hermanos los amo y lo saben. Pero siempre tienes a alguien con quien te identificas más. Y déjame decirte que yo me identificaba mucho con él. Él y yo éramos muy, muy unidos, más que con mis demás hermanos. Y te repito, todos somos una familia muy unida, pero él y yo nos identificábamos mucho. Entonces, no siento ningún remordimiento porque no estuve en los últimos momentos de mi hermano. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que le pude haber dado, todo lo que pude haber hecho por él, lo hice en vida. Y eso me hace estar en paz y tranquila. En una ocasión, cuando estábamos en los novenarios de mi hermano, llego yo a casa de mis papás y estaba una amiga con mi mami platicando. Llego yo y saludo y ellas siguen con la plática. Entonces le dice, ay, es que yo no entiendo, Chepita, le dice. Chepita le decimos a mi mami de cariño, ¿eh? Yo no entiendo, pero ella es Josefina y por aquí está la hermosa Bella. Entonces le dice, yo no entiendo por qué Dios se lleva a las personas buenas. Y dejo yo que termine su plática y me siento. Y le digo, ¿sabes por qué, Panchi, Dios se lleva a las personas buenas? Porque ya están listas. Y nosotros, los que estamos aquí, es porque nos estamos preparando para esa vida eterna. Y cada día Dios nos da una nueva oportunidad de ser mejores personas. Y cada día lo debemos de vivir como si fuera el último, porque no sabemos si el día de mañana lo vamos a despertar. Porque no podemos estar dejando las cosas para el día de mañana. Todo lo que puedas hacer hoy, hazlo. Ahorita viviendo un entrenamiento y platicaba ayer con Esmeralda, que ella lo está viviendo ahorita y me dice, no puedo dejar nada para mañana, vivo el día como si fuera mi último. Y yo le decía, fíjate nada más, mi abuela materna tenía una frase que siempre estaba repitiendo. Y es la misma, solo que con otro término. Ella siempre decía, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. ¿Y qué significa eso? Vivir el día de hoy como si fuera el último. Para poder trascender en la vida, para poder lograr éxito, para poder lograr una transformación, vive tu día como si fuera el último. Porque yo hace años atrás que así lo vivo, porque yo no sé si el día de mañana yo vaya a tener una nueva oportunidad. Entonces, yo te invito a que des de ti lo máximo, a que no te quedes anclada a ese dolor, a que no vivas esos procesos de duelo por mucho tiempo. Cuando yo entendí que ya había pasado mi proceso, que ya estaba superándolo, fue cuando estaba como directora en calificación
Y el 9 de febrero pues fue cumpleaños de mi mami, siempre le hemos festejado, no ha pasado desapercibido. Entonces cuando un día antes del 13 de febrero, o sea, el 12, cuando ya estaba yo sanando, porque no estaba completamente sana mi emoción, mi dolor, le digo yo a mi esposo, oye, ¿a dónde vamos mañana? Antes de irse él a trabajar. Y se me queda viendo, se sienta en la cama y me dice, ¿quieres ir a algún lugar mañana? Sí, es nuestro aniversario de bodas. Entonces me dice, lo dejé pasmado, lo dejé anonadado, sin palabras, y me dice, ¿qué te parece si lo pienso y en la tarde que llegue de trabajar te digo? Ok, perfecto. Me dice en la tarde cuando llegó y luego me dice, Laura, ya lo pensé bien. ¿Qué te parece si mejor, iba a ser viernes, qué te parece, me dice, si mejor hacemos algo aquí en la casa? Que vengan los de tu casa, los de la casa, invitamos aquí a vecinos y festejamos nuestro aniversario de bodas. Entonces le digo yo, está bien, Javier, solo que no podría ser el mañana, tendría que ser el sábado, porque yo mañana tengo una capacitación en el Hotel San Sebastián y no voy a faltar. Te repito, yo he sido muy comprometida con mi crecimiento. Para mí no ha habido nada que me vaya a desviar, que me vaya a desenfocar de lo que yo sé que me conviene. Entonces le digo, yo no voy a faltar a esa capacitación. Aparte, le dije que la directora que nos va a capacitar viene desde Ciudad Obregón, se expone en carretera y yo no voy a ser de mal agradecida de decir no voy porque es mi aniversario de bodas, ¿verdad? Entonces me dijo, no te preocupes, todo tiene solución en la vida, chicas, y muchas veces pensamos que no porque nos cerramos. Me dice, no te preocupes, tú compras todo. Te paso, que me pase la lista, se hizo una discada y el esposo de una prima no las preparó. Tú compras todas las cosas en la mañana, haces las compras y nosotros para cuando tú llegues la vamos a preparar. Para cuando tú llegues de la capacitación ya vamos a estar nada más esperándote para cenar. Pues efectivamente, yo me fui a mi capacitación y oh sorpresa cuando yo llego. Ya estaba aquí toda mi familia, la familia de él, vecinos, esperando a que la novia, la festejada, llegara. Pues llego, yo venía con mi traje de director en calificación de aquel entonces y llego y me subo a mi recámara para poderme cambiar de ropa, quitarme mi traje de DIQ. Entonces, y siento que van atrás de mí Javier, Esmeralda y Ceci. Y cuando yo entro a la recámara, arriba del cabezal de la cama tenía un letrero que decía feliz aniversario. Y había 5 globos en la cama. Y ellas fueron amorosamente entregándome cada globo. Este globo soy yo, me decía Ceci. Este globo es mi hermana. Este globo, dijo Esmeralda, soy yo. Y agarraron ella los otros 2 globos y este globo eres tú y este globo es mi papi. Ahí me di cuenta que había sido muy egoísta y que había arrastrado a mis hijas, a mi esposo, a mi familia, viviendo un duelo que no les correspondía a ellos, porque era mío. Mas, sin embargo, los arrastré por muchos años. Pero nunca es tarde para enmendar. Hoy te puedo decir que desde el momento en que yo entré a Mary Kay, mis hijas tuvieron una mamá con quien platicar. Una mamá que las escuchara,
porque antes era puro grito, era puro regaño. Llegó a decirme mi mami, fíjate nada más las palabras, y que con esto te vas a dar cuenta cómo era yo, Laura Vélez, y cómo el dolor me transformó equivocadamente. Y en una ocasión que yo fui muy grosera con mis hijas, me dijo mi mami, no te entiendo. ¿Por qué tienes que tratar de esa forma a tus hijas? ¿Qué sería de ti si tuvieras a las 3 y Dios no te hubiera quitado una? ¿Sentí esas palabras? Claro que sí. 13 años, Adris, 13 años duró el proceso de duelo. ¿Sentí esas palabras? Claro que sí. ¿Me dolieron? Sí. Pero no hice nada para salir de ello. ¿Sí? Me quedé nuevamente anclada y seguía acumulando y acumulando cosas para que me fueran hundiendo más y me fueran hundiendo más. Por eso es que yo amo tanto mi trabajo. Por eso es que para mí, Mary Kay, la honra y la gloria primero son para Dios, porque sin Dios no hubiera sido posible. Fue porque yo permití que Dios ocupara el primer lugar en mi corazón, en mi vida, en mi ser, en mis pensamientos, y el primero al cual yo le pido autorización para hacer algo. Entonces, por eso es que yo amo tanto este maravilloso negocio, porque para mí ha sido una terapia. El estar ocupada en guiar a otras mujeres a lograr su éxito es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y ahí van incluidas mis hijas de sangre, ahí van incluidas todas mis consultoras, todas mis directoras. Y hoy te voy a decir, y ya con esto voy a cerrar porque ya me pasé de la hora que normalmente les quiero compartir mis experiencias. Hoy te voy a decir que después de muchos años yo le pude decir, gracias Señor por bendecir mi vientre y haberme hecho vivir todo lo que yo viví y haberme enseñado tanto durante todos estos años. Pero pasaron muchísimos años, 20 años, para que yo pudiera entender el propósito por el cual Dios me había hecho vivir. Hermosa Nidia, y todas tus adoptadas, gracias por compartir todo tu amor y conocimiento. Gracias, yo también te amo, Nidia hermosa. Entonces, después de 20 años yo pude entender el propósito por el cual Dios me había hecho vivir esa experiencia dolorosa. Porque llegó a mi unidad, que ahorita es una de mis directoras, Retoño, llegó a mi unidad una mujer que estaba pasando por lo mismo. Y cuando ella va a mi primer reunión de unidad, y precisamente Dios planeó todo para que yo preparara un tema sobre esto mismo, porque yo les decía a mis consultoras, en mí hay un dolor en el alma, porque en ese entonces todavía lo existía, ahorita ya no, pero en aquel entonces todavía había ese dolor en mi alma. En mí hay un dolor en mi alma que no ha sido un impedimento para que yo pueda seguir avanzando en la vida, porque pues yo ya era directora senior, ya sé si era directora. Entonces, cuando mi directora, mi DIQ en aquel entonces estaba en su proceso de calificación y que ella tenía sus crisis de duelo, yo ahí le daba muchas gracias a Dios y yo le dije, Señor, gracias por bendecir mi vientre, porque si yo no hubiera pasado por todo esto,
yo no hubiera podido entender a mi directora en calificación por lo que ella estaba pasando y por mi experiencia, ser un apoyo para ella, donde ella se pudiera recargar y levantarla. Dios no se equivoca. Y si tú en estos momentos estás pasando por algo difícil, no le preguntes a Dios por qué. Tú pregúntale a Dios para qué. Señor, ¿qué me estás enseñando con todo esto? Ahorita es momento de que todo ser humano en el mundo le pregunte a Dios, ¿para qué estamos viviendo? Como muchos le llaman este encierro. ¿Sabes para qué? Para encontrarnos con nosotras mismas y con Él. Y si aún no te has encontrado contigo misma y con Él, hazlo para que esta pandemia acabe. Porque en ese momento, cuando tú te sientas una mujer victoriosa, poderosa, que todo lo puede, y que le estés dando honra y gloria a Dios por todo, y dejemos de quejarnos por lo que no tenemos o por lo que tenemos, la honra de Dios te va a ser dada por añadidura y las bendiciones van a llegar a tu vida que ni siquiera te vas a imaginar de dónde ni por dónde. Pero tienes que abrir tu mente y sobre todo tu corazón a entender que Dios siempre tiene un propósito. Escucho que las mujeres se quejan porque las escuelas, porque la secretaría, que la educación, que dejan muchas tareas y que tienes que estar con ellos. Agradécelo. Te estás preparando y adquiriendo conocimiento junto con ellos. ¿No será que tú también necesitas refrescar y retomar esa parte? Todo pasa en la vida por algo. Y hoy te puedo decir, porque yo antes decía que en esta vida lo único que no tiene solución es la muerte. Pero por lo que he aprendido, te puedo decir que hay ocasiones, y la mayoría de las ocasiones, sí tenemos control hasta de eso. En una ocasión me dice un tío de mi esposo que tiene mucho miedo porque había salido con presión alta y con diabetes. Y que había personas que pues de eso se vienen muriendo. No, la gente no se muere de eso. La gente se muere porque no se cuida y no toma sus precauciones. Si una persona es diabética y no se quiere morir, valora su vida, se va a cuidar, va a llevar una dieta de su alimentación. ¿Ok? Yo en mi caso, por eso fue que tomé el diplomado de las 5 leyes biológicas, porque padezco de unas alergias. Bueno, gloria a Dios padecía, porque hace mucho que no lo padezco. Soy alérgica al cacahuate, al chocolate, a la proteína de la leche, al ácaro del polvo. Y se me hincha y se me cierra la respiración, se me cierra la garganta. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Amo mi vida, tengo mucho por hacer en este mundo y obvio, no voy a comer cacahuate ni chocolate. ¿Sí? Entonces, ¿qué tanto te amas? ¿Qué tanto quieres transformar tu vida? Y al principio me daba mucha pena el de andar preguntando cuando, imagínate, Mary Kay nos lleva a tantos lugares, nos dan tantas comidas riquísimas, deliciosas, y tengo que preguntar. Ahorita ya hasta mi familia, que viajamos pues juntos cuando nos vamos a liderazgo, seminario, ahora cuando nos fuimos a Sudáfrica, otro lugar completamente distinto, otra alimentación, otra cultura, y en todo tener que preguntar. ¿Saben qué fue lo que hizo mi esposo? En su teléfono usó el traductor y ya nada más a los chefs les presentaba su teléfono que si la comida contenía cacahuate o chocolate.
porque yo soy alérgica. Entonces, de todo, tú te tienes que cuidar. Tú eres la única que puede cuidar de ti. Tú eres la única que vas a decidir cuánto va a durar tu proceso de duelo. En mi caso, mi proceso fue por la muerte de mi hija. Yo no sé cuál sea tu proceso de duelo, pero tienes que decirle, Señor, aquí está. Yo no sé para qué me hiciste vivir todo esto. Muéstrame, aquí estoy, yo soy tu hija muy amada, muéstrame lo que yo tengo que aprender de todo esto y a seguir adelante. Ilumina mi camino, dame la luz y la fuerza para seguir caminando por esta vida hasta llegar a donde tú estás, a la vida eterna, porque aquí estamos de paso. Ese es algo importante que debemos de aprender de ese proceso de duelo. Que nadie somos para quedarnos eternamente en la vida. Decía el padre Luis Cobácame, es que somos en una homilía, es que somos en ocasiones los seres humanos tan alrevesados. Estamos haciendo fiestas cuando nace alguien, cuando es bautizado, donde hay inocente criatura lo que viene al mundo. Y cuando alguien se va que parte a la vida eterna, estamos hechas un mar de lágrimas. Claro, pues es normal vivir y que te duela, pero no es normal que nos quedemos tanto tiempo ancladas a no querer soltar todo esto. Chicas, muchísimas gracias, en verdad. Deseo de todo corazón que lo que hoy yo te compartí pueda ser de gran bendición para ti o para alguien de tu familia, que pueda edificar tu vida, que puedas con esto tú abrir más posibilidades para seguir enriqueciendo tu vida y enriquecer la vida de otras personas más. Muchísimas gracias por haberme acompañado esta hora. 12 minutos, en verdad se me hicieron cortitas, a lo mejor me quedaron áreas que compartirte, pero en verdad es que es tanto por lo que he vivido, y yo te puedo decir, y con esto te voy a cerrar este maravilloso día. De ti depende que este día sea maravilloso. De ti depende que a pesar de las circunstancias de estar en casa, este mundo sea completamente distinto y este día pueda ser para ti un parteaguas. No permitas que el dolor, el duelo que tú estés viviendo de algo te siga estando en una postura de estar muerta en vida. Tienes vida, gloria a Dios. Vívela, disfrútala, porque yo te puedo decir que para poder sentirme plena, llegó el momento que dije, ni el cielo es el límite y no hay dolor. Yo le dije, hija mía, te amo con todo mi corazón, pero tu lugar es con Dios. Tus hermanas, tu papá, tus abuelos, toda nuestra familia y yo estamos aquí en la tierra para vivir. Yo te suelto, yo te dejo con esa felicidad, porque yo la veía feliz, amorosa, sonriéndome, y yo le dije, ve y disfruta de esa vida que en algún momento nos vamos a encontrar, pero por lo pronto yo tengo mucho por hacer en este mundo. Las personas que se van, ya se fueron. Que se vayan y disfruten de la vida eterna. Siempre nos van a acompañar, porque yo te puedo decir que si hay alguno de mis hermanos que está cerca de mí y que lo siento muy pegadito a mí, es el que ya está con Dios. Porque ahora yo me puedo sentar y puedo platicar y puedo dialogar y no esperar a tenerlo frente a mí o agarrar el teléfono para hacerlo.
Entonces, yo te invito a eso. Vive tu vida plenamente. Con lo que tienes, sé feliz. Disfruta el día a día. Y vive el hoy como si fuera el último. Y créeme que el día de mañana te vas a sorprender de los resultados. A ver. Hermosa, mi madre está escribiendo por aquí. Te amo, mami, te quiero mucho y ya tengo muchas ganas de abrazarte. Sé que muy pronto eso va a suceder. Me encanta escucharla, siempre me llena de paz y confianza. Gracias a Dios por su vida y por compartir con nosotros. La quiero muchísimo. Gracias, Deyanira. Qué bueno, Yuridiana, que te lleves mucho. Selene, gracias a ti, mi niña. Alejandra, con todo, mi amor. Ana María, qué bueno que estás aquí. Adelina, muchas gracias. Gracias a ti, Carla. Alicia, amiga hermosa, qué bueno que estás por aquí. Gracias, hermosa Rosario. Lisbeth, gracias a ti, mi niña. Muy bien. Bendiciones a todas, a ti también, María Guadalupe. Muchas gracias. Ok, chicas, pues muchas gracias. Nos vemos con todo el favor de Dios. Buenos días, Vero. Nos vemos con todo el favor de Dios el próximo viernes. Si tú quieres que yo te hable de algún tema, con mucho gusto lo hago. Y si no, pues esperamos a que Dios me dé la revelación de cuál va a ser el tema para el próximo viernes. Te repito, tienes todo mi permiso y te pido que encarecidamente que si tú sabes de alguien que esto que yo te acabo de compartir la pueda edificar y le pueda servir, compártelo. No te quedes guardado con él. Cuando nosotros somos personas compartidas, las bendiciones van a regresar a nosotras multiplicadas. No te quedes con algo que tú sabes que le pueda servir a otra persona. Muchísimas gracias por su tiempo. Bendiciones y los amo. Gracias.